Capítulo 39. Prosigue en la misma materia de decir las grandes mercedes que le ha hecho el Señor. Trata de cómo le prometió hacer algo por las personas que ella le pidiese. Dice algunas cosas señaladas en que le ha hecho su majestad este favor. Estando yo una vez importunando al Señor mucho porque diese vista a una persona que yo tenía obligación, que casi había perdido del todo la vista, yo le tenía gran lástima y temía que por mis pecados no me había de oír el Señor. Se me apareció como otras veces y comenzó a mostrar la llaga de la mano izquierda y con la otra sacaba un clavo grande que en ella tenía metido. Me pareció que a vuelta del clavo sacaba la carne. Veíase el gran dolor que me lastimaba mucho y me dijo que a quien había pasado todo aquello por mí no le dudase ahora que ninguna cosa que le pidiese no la haría, porque ya sabía él que yo no le pediría sino cosas conforme a su gloria, y que así haría. Esto que ahora le pedía y que aun cuando no lo hiciera mejor que lo que yo lo sabía pedir, cuánto mejor lo haría ahora que sabía que le amaba. Que no dudase de esto. Creo que no habían pasado ni 8 días cuando el Señor devolvió la vista a aquella persona. Supo esto mi confesor. Puede ser que no fuese por mi oración, pero a mí, como había visto esta visión, me quedó una certidumbre que me llevó a que, por esta merced hecha a mí, di a su majestad las gracias. Otra vez estaba una persona muy enferma de una enfermedad muy penosa, que por no saber de qué hechura era, no la señalo aquí. Era cosa insoportable lo que estaba pasando desde hacía 2 meses y estaba en un tormento que la despedazaba. Fue a verla mi confesor, que era el rector que he dicho. Le tuvo gran lástima y me dijo que en todo caso le fuese a ver, que era persona a la que yo podía visitar hacer por ser mi deudo. Yo fui y el Señor me movió a tener de él tanta piedad que comencé muy importunamente a pedir su salud al Señor. Bien esto, me parece, la merced que me hizo, porque al día siguiente estaba bueno del todo de aquel dolor. Estaba una vez con grandísima pena porque sabía que una persona a quien yo tenía mucha obligación quería hacer una cosa muy contra Dios y su honra, y estaba ya muy determinado a ello. Era tanta mi fatiga que no sabía qué hacer. Remedio para que lo dejase ya parecía que no lo había. Remedio para que lo dejase ya parecía que no lo había. Supliqué a Dios muy de corazón que pusiese él el remedio, pero hasta verlo no podía aliviar mi pena. Estando así, me fui a una ermita muy apartada de las que hay en este monasterio, y estando en una donde está Cristo a la columna, suplicándole que me hiciese esta merced, oí que me hablaba una voz muy suave y como metida en un silbo. Yo me espelucé toda porque me hizo temor y quería entender lo que me decía, pero no pude porque pasó muy rápida. Terminado mi temor, que fue igualmente rápido, quedé con un sosiego y gozo y deleite interior que yo misma me espanté con solo oír la voz, que solo oí con los sentidos corporales y sin entender palabra, me hiciese tanta operación y efecto en el alma. Entendí con eso que se había de hacer lo que pedía y así fue, que se me quitó del todo la pena en cosa que aún no era, pero como si la viera ya hecha, como sucedió después. Se lo dije a mis confesores. Tenía entonces 2 confesores harto letrados y siervos de Dios. Sabía que una persona que le había determinado a servir muy de veras a Dios y que había tenido algunos días de oración y en ella le había hecho su majestad muchas mercedes, que por ciertas ocasiones que había tenido, la había dejado y aún no se apartaba de esas oraciones y eran bien peligrosas. A mí me dio grandísima pena por ser persona a quien quería mucho y a quien debía igualmente mucho. Creo que fue más de 1 mes en que no hice sino suplicar a Dios tomase esta alma para sí. Estando un día en oración, vi cabe mí a un demonio que con mucho enojo hizo pedazos unos papeles que tenía en la mano. A mí me dio gran consuelo porque me pareció que se había hecho lo que pedía. Y eso fue.
porque supe más tarde que había hecho una confesión con gran contrición y se tornó tan de veras a Dios que espero en su majestad ha de ir siempre muy adelante. Sea bendito por todo. Amén. Esto de sacar nuestro Señor de sus pecados a almas de pecadores graves por suplicárselo yo y a otras almas haberlas traído a más perfección, sucede muchas veces. Y de sacar almas del purgatorio y otras cosas señaladas, son tantas las mercedes que en esto el Señor me ha hecho, que sería cansarme y cansar a quien lo leyese si las hubiese de decir, y mucho más en salud de almas que de cuerpos. Esto ha sido cosa muy conocida, ya que de ello hay hartos testigos. Después me daba mucho escrúpulo, porque yo no podía dejar de creer que el Señor lo hacía por mi oración. Dejemos que lo principal es por sola su bondad. Mas son ya tantas las cosas y tan vistas por otras personas que no me da pena creerlo, y alabo a su majestad y me hace confusión porque veo que yo soy más deudora que nadie y a mi parecer me hace crecer el deseo de servirle y se aviva el amor. Y lo que más me espanta es que las cosas que el Señor ve que no convienen no puedo, aunque quiero, suplicárselas, sino con tan poca fuerza y espíritu y cuidado que aunque yo más quiera forzarme, es imposible como otras cosas que su majestad ha de hacer, que veo yo que puedo pedirlo muchas veces y con gran importunidad. Aunque yo no traiga este cuidado, parece que se me pone delante. Es grande la diferencia de estas dos maneras de pedir, que no sé cómo se han de declarar. Porque aunque lo uno que pido, que no dejo de esforzarme en suplicarlo al Señor, aunque no sienta en mí aquel hervor que en otras, aunque me toquen muy de cerca, es como quien tiene trabada la lengua, que aunque quiera hablar no puede, y si habla es de suerte, que ve que no le entienden, o como quien habla claro y despierto a quien ve que de buena gana le está oyendo. Lo uno se pide, digamos ahora, como oración vocal, y lo otro en contemplación tan subida que se representa al Señor de manera que se entiende que nos entiende y que se huelga su majestad de que se lo pidamos hasta hacernos merced. Sea bendito por siempre, que tanto nos da y a quien tampoco le doy yo. Porque ¿qué hace, Señor mío, quien no se deshace por vos? Y qué de ello, qué de ello, qué de ello, y otras 1000 veces lo puedo decir, me falta para esto. Porque es que no habría de querer vivir, aunque hay otras causas, porque no vivo conforme a lo que os debo. ¿Con qué de imperfecciones me veo? ¿Con qué flojedad en serviros? Es cierto que algunas veces me parece que querría estar sin sentido por no entender tanto mal de mí. El que lo puede todo lo remedie. Estando en casa de aquella señora que he dicho, a donde debía estar con cuidado y considerando siempre la vanidad que consigo traen todas las cosas de la vida, porque estaba muy estimada y era muy loada, y ofrecíanse hartas cosas a que me pudiera bien apegar, si mirara a mí, mas miraba el que tiene verdadera vista, a no me dejar de su mano. Ahora que digo eso de verdadera vista, me acuerdo de los grandes trabajos que se pasan en tratar personas a quienes Dios ha llevado a conocer lo que es verdad en estas cosas de la tierra a donde tanto se encubre, como una vez el Señor me dijo, que muchas cosas de las que aquí escribo no son de mi cabeza, sino que me las decía este mi Maestro celestial. Y porque en las cosas que yo señaladamente digo esto entendí, o me dijo el Señor, se me hace escrúpulo grande poner o quitar una sola sílaba que sea. Así, cuando puntualmente no se me acuerda bien todo, va dicho como cosa mía, porque algunas cosas también lo serán. No llamo mío a lo que sea bueno, que ya sé que no hay cosa en mí sino lo que tan sin merecerlo me ha dado el Señor, sino que llamo dicho por mí, por no haber sido dado a conocer en revelación. Mas, ay, Dios mío, y cómo aún en las espirituales queremos muchas veces entender las cosas por nuestro parecer y muy torcidas de la verdad también como en las del mundo, y nos parece que hemos de tasar nuestro aprovechamiento por los años en que tenemos algún ejercicio de oración, y aun parece que queremos poner tasa a quien sin tasa alguna da sus dones cuando quiere, y puede dar más a uno en medio año que a otro en muchos.
Y es cosa esta que la tengo tan vista por muchas personas que yo me espanto cómo nos podemos detener en esto. Bien creo que no estará en este engaño quien tuviere talento para conocer espíritus y al que le hubiere dado el Señor humildad verdadera, que éste juzga por los efectos y determinaciones y amor y le da el Señor luz para que lo conozca. Y en esto mira el adelantamiento y aprovechamiento de las almas que no en los años, que en medio año puede uno haber alcanzado más que otro en 20, porque como digo, lo da el Señor a quien quiere y aun a quien mejor se dispone. Porque veo yo venir ahora a esta casa unas doncellas que son de poca edad, y en tocándolas Dios, y en dándoles un poco de luz y amor, digo, en un poco de tiempo que les hizo algún regalo, no lo aguardaron ni se les puso cosa por delante sin acordárseles de comer, pues se encierran para siempre en casa sin renta como quien no estima la vida por el que saben que las ama. Lo dejan todo, no quieren voluntad, ni se les pone delante que pueden tener descontento en tanto encerramiento y estrechura. Todas juntas se ofrecen en sacrificio por Dios. Cuán de buena gana les doy yo aquí la ventaja y habría de andar avergonzada delante de Dios, porque lo que su majestad no acabó conmigo en tanta multitud de años como ha que comencé a tener oración y me comenzó a hacer mercedes, acaba con ellas en 3 meses y aun con alguna en 3 días, con hacerles muchas menos mercedes que a mí, aunque bien las paga su majestad. A buen seguro que no están descontentas por lo que por él han hecho. Para eso querría yo que se nos acordasen los muchos años a los que les tenemos profesión y a las personas que los tienen de oración y no para fatigar a los que en poco tiempo van más adelante con hacerlos tornar atrás para que anden a nuestro paso. Y a los que vuelan como águilas con las mercedes que les hace Dios, quererlos hacer andar como pollo trabado, sino que pongamos los ojos en su majestad y si los viéramos con humildad, darles la rienda, que el Señor, que les hace tantas mercedes, no los dejará despeñarse. Ellos se fían de Dios, que eso les aprovecha la verdad que conocen de la fe. Y no los fiaremos nosotros, sino que queremos medirlos por nuestra medida conforme a nuestros bajos ánimos. No así, sino que si no alcanzamos sus grandes efectos y determinaciones, porque sin experiencia mal se pueden entender, humillémonos y no los condenemos, porque con parecer que miramos por su provecho, nos lo quitamos a nosotros y perdemos esta ocasión que el Señor pone para humillarnos y para que entendamos lo que nos falta y cuán más desasidas y llegadas a Dios deben estar esas almas que las nuestras, pues tanto su majestad se llega a ellas. No entiendo otra cosa ni la querría entender, sino que oración de poco tiempo que hace efectos tan grandes que se entienden enseguida, que es imposible que los haya, para dejarlo todo solo por contentar a Dios sin gran fuerza de amor, yo la querría más que la de muchos años que nunca acabó de determinarse más al postrero que al primero a hacer cosa que sea nada por Dios, salvo unas cositas tan menudas como la sal que no tienen peso ni tomo, que parece un pájaro que se las llevara en el pico y que no tenemos por de gran efecto y mortificación. Porque hacemos caso de algunas cosas que hacemos por el Señor, que es lástima que así las entendamos, aunque se llegaran a hacer muchas. Yo soy así, y olvidaré las mercedes a cada paso. No digo yo que no las tendrá su majestad en mucho, según es bueno, pero querría yo no hacer caso de ellas ni ver que las hago, pues son nada. Mas perdonadme, Señor mío, y no me culpéis, ya que con algo me tengo que consolar, pues no os sirvo en casi nada. Porque si en cosas grandes os sirviera, no haría caso de las nonadas. Bienaventuradas las personas que os sirvan con obras grandes. Si con tenerles yo envidia y si con desearlos se me toma en cuenta, no quedaría muy atrás en contentaros. Pero no valgo nada, Señor mío. Ponedme vos el valor, pues tanto me amáis. Un día de estos me sucedió que contraer un breve de Roma para no poder tener renta en este monasterio se acabó del todo, que me parece que ha costado algún trabajo.
Estando consolada de verlo así concluido y pensando en los trabajos que había tenido que pasar y alabando al Señor que en algo se había querido servir de mí, comencé a pensar las cosas que habían pasado. Y es así que en cada una de las que parecía eran algo que yo había hecho, hallaba tantas faltas e imperfecciones y a veces había tan poco ánimo y muchas veces tan poca fe, que hasta ahora en que veo cumplido todo cuanto el Señor me dijo de esta casa se había de hacer, nunca determinadamente lo acababa de creer ni tampoco lo ponía a duda. No sé cómo era esto. Es que muchas veces, por una parte me parecía imposible, por otro no lo podía dudar, digo creer que no se había de hacer. En fin, hallé que lo bueno lo había hecho el Señor. Todo lo bueno era de su parte y lo malo era mío. Y así dejé de pensar en ello y no querría se me acordase por no tropezar con tantas faltas mías. Bendito sea Él que de todas saca bien cuando es servido. Amén. Pues digo que es peligroso ir tasando los años que se han tenido de oración, que aunque haya humildad, puede quedar un no sé qué de parecer que se merece algo por lo servido. No digo yo que no lo merece ni le será bien pagado, pero cualquier espiritual al que le parezca que por los muchos años que haya tenido oración merece estos regalos de espíritu, tengo yo por cierto que no subirá a la cumbre de él. No es suficiente que haya merecido que le tenga Dios de su mano para no hacerle las ofensas que antes de que tuviese oración le hacía, sin que le ponga pleito por sus dineros, como dicen. No me parece profunda humildad. Puede ser que lo sea, pero yo lo tengo como si fuera un atrevimiento. Porque yo, con tener poca humildad, me parece que jamás lo he osado. Puede ser que como nunca he servido, no he pedido nada. Si por ventura lo hubiera hecho, quisiera más que todos que me lo pagara el Señor. No digo yo que no vaya creciendo un alma y que no se lo dará Dios si la oración ha sido humilde, pero que no se olviden todos estos años que todo cuanto podemos hacer es todo asco en comparación de una gota de sangre de la que el Señor derramó por nosotros. Y si con servir más quedamos más deudores, ¿qué es esto que pedimos? Pues si pagamos un maravedí de la deuda, nos tornan a dar 1000 ducados. Que por amor de Dios dejemos estos juicios que son suyos. Estas comparaciones siempre son malas, aun en cosas de acá. Pues qué será en lo que solo Dios sabe. Y lo mostró bien su Majestad cuando pagó tanto a los postreros como a los primeros. Son tantas las veces que he escrito estas 3 hojas y en tantos días, porque he tenido y tengo, como he dicho, poco tiempo, que se me había olvidado lo que comencé a decir que era esta visión. Estando en oración, me vi a solas en un gran campo. Alrededor de mí había mucha gente de muy distinta clase. Me rodeaban. Me pareció que todas tenían armas en las manos para agredirme. Unos llevaban lanzas, otros espadas, otros dagas y otros estoques muy largos. En fin, yo no podía salir por ninguna parte sin que me pusiese en peligro de muerte. Y seguía estando sola, sin que hallase a nadie de mi parte. Estando mi espíritu en esta aflicción que no sabía qué hacer, alcé los ojos al cielo y vi a Cristo no en el cielo, sino bien por encima de mí en el aire. Me tendía la mano y desde allí me favorecía, de manera que yo no temía a toda la otra gente, ya que ellos, aunque quisieran, no me podían hacer daño. Esta visión parece una visión sin futuro, pero me hizo gran provecho porque se me dio a entender lo que significaba. Poco después me vi casi en aquella batería y conocí ser aquella visión un retrato del mundo, que cuanto hay en él parece que tiene armas para ofender a la triste alma. Dejemos a los que nos sirven mucho al Señor y honras y haciendas y deleites y otras cosas semejantes, que está claro que en cuanto no se da cuenta, se ve enredada, al menos procuran todas estas cosas enredar más amigos, parientes y, lo que más me espanta, personas muy buenas. De todo me vi después muy apretada, pensando ellos que hacían bien y que yo no sabía cómo defenderme ni qué hacer. Oh, válgame Dios, si dijese las maneras y diferencias de trabajos que en este tiempo tuve, aun después de lo que atrás queda dicho,
¿Cómo sería aviso definitivo para del todo aborrecerlo todo? Fue la mayor persecución, me parece, de las que he pasado. Digo que a veces me vi tan apretada por todos los lados que sólo hallaba remedio en alzar los ojos al cielo y llamar a Dios. Me acordaba bien de lo que había visto en esta visión, y me hizo harto gran provecho para no confiar mucho en nadie, porque no hay nadie que sea estable, sino solo Dios. En estos trabajos grandes siempre me enviaba el Señor, como me lo mostró en esta visión, a alguna persona de su parte que me diese la mano para no ir asida a nada más que a contentar al Señor, que ha sido para sustentar esa poquita virtud que yo tenía en desear serviros a vos. Señor, bendito seáis por siempre. Estando una vez muy inquieta y alborotada, sin poder recogerme y en batalla y contienda, yéndoseme el pensamiento a cosas que no eran perfectas, que me parece que no estaba aún con el desasimiento que suelo, y como me vi tan ruin, tenía miedo si las mercedes que el Señor me había hecho eran ilusiones. Estaba, en fin, con una oscuridad grande de alma. Estando con esta pena, me comenzó a hablar el Señor y me dijo que no me fatigase, que en verme así entendería la miseria que era si Él se apartaba de mí y que no había seguridad mientras viviéramos en esta carne. Se me dio a entender cuán bien empleada es esta guerra y contienda con tal premio, y me pareció que tenía lástima el Señor de los que vivimos en el mundo. Mas que no pensase yo que me tenía olvidada, que jamás me dejaría, pero que era menester hiciese yo lo que es en mí. Esto me dijo el Señor con mucha lealtad y regalo, y con otras palabras en que me hizo harta merced, pero que no hay para qué decirlas. Estas palabras me las dice su Majestad muchas veces, mostrándome gran amor. Ya eres mía, y yo soy tuyo. Las palabras que yo siempre tengo costumbre de decir y a mi parecer se las digo con verdad son: ¿qué se me da, Señor, a mí de mí, sino de vos? Son para mí estas palabras y regalos de tan grandísima confusión, cuando me acuerdo la que soy, que, como he dicho, creo otras veces y ahora lo digo de vez en cuando a mi confesor, más ánimo me parece es menester para recibir estas mercedes que para pasar grandísimos trabajos. Cuando pasa, estoy casi olvidada de mis obras, sin aún representárseme que soy ruin, sin discurso de entendimiento, que también me parece a veces sobrenatural. A veces me vienen unas ansias de comulgar tan grandes que no sé si se podrían encarecer. Me sucedió una mañana que llovía tanto que no parece que fuera posible salir de casa. Estando yo fuera de ella, estaba tan fuera de mí con aquel santo deseo que aunque me pusieran lanzas a los pechos, pasara por ellas. Cuanto más por el agua. Cuando llegué a la iglesia, me dio un arrobamiento tan grande que me pareció que se abrían los cielos, no como con la rendija que a veces he visto. Se me presentó el trono que dije a vuestra merced que he visto otras veces. Había otro trono encima de él, donde por otra noticia que no sé decir, aunque no lo vi, entendí estar la divinidad. Me parecía que lo sostenían unos animales. A mí me parece que he oído una figura de esos animales. Pensé si serían los evangelistas. Mas cómo estaba en el trono ni qué estaba en él no lo vi, sino muy grande multitud de ángeles. Me pareció sin comparación posible, como con mucha mayor hermosura que los que en el cielo he visto. He pensado si son serafines o querubines, porque son muy diferentes en la gloria, que parecía tener inflamamiento. Es grande la diferencia, como he dicho, y la gloria que entonces en mí sentí no se puede escribir ni aun decir, ni la podrá pensar quien no hubiere pasado por esto. Entendí estar allí todo junto lo que se puede desear y no vi nada. Dijéronme y no sé quién que lo que allí podía hacer era entender que no podía entender nada y mirar a la nada, que era todo en comparación de aquello. Es así que se afrentaba después mi alma de ver que puede parar en ninguna cosa criada, cuanto más aficionarse a ella, porque todo me parecía un hormiguero. Comulgué y estuve en la misa, que no sé cómo pude estar. Me pareció que había sido un tiempo muy breve,
pero me espanté cuando sonó el reloj y vi que eran 2 horas las que había estado en aquel arrobamiento y gloria. Me espantaba después cómo, en llegando a este fuego, que parece viene de arriba, de verdadero amor de Dios, porque aunque más lo quiere y procure y me deshaga por ello, si no es cuando su majestad quiere, como he dicho otras veces, no soy parte para tener una centella de él, parece que le consume al hombre viejo las faltas y la tibieza y la miseria. Y a manera de cómo se hace el ave fénix, según he leído, y que de la misma ceniza, después de que se quema, sale otra, así queda hecha otra el alma después con diferentes deseos y fortaleza grande. No pareces la de antes, sino que comienza con nueva puridad el camino del Señor. Suplicando yo a su majestad fuese así, y que de nuevo comenzase a servirle, me dijo: «Buena comparación has hecho. Mira que no se te olvide para procurar mejorarte siempre». Estando una vez con la misma duda poco tiempo después acerca de si eran estas visiones de Dios, se me apareció el Señor y me dijo con rigor: «Oh, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo seréis duros de corazón?». Que una cosa examinase bien en mí, si del todo estaba dada por suya o no, que si lo estaba y lo era, que creyese no me dejaría perder. Yo me fatigué mucho con aquella exclamación. Con gran ternura y regalo me volvió a decir el Señor que no me fatigase, que ya sabía que por mí no quedaría lo de ponerme a todo lo que fuese su servicio, que se haría todo lo que quería, y así se hizo entonces todo lo que le suplicaba, que mirase el amor que iba aumentando en mí cada día por amarle, que en esto vería no ser demonio, que no pensase que consentía Dios tuviese tanta parte el demonio en las almas de sus siervos, y que le pudiese dar la claridad de entendimiento y quietud que tienes. Dióme a entender que, habiéndome dicho tantas personas y tales que era Dios, que haría mal en no creerlo. Estando una vez rezando el salmo de Quicum Quebult, se me dio a entender la manera de cómo era un solo Dios y 3 personas tan claro que yo me espanté y consolé mucho. Me hizo grandísimo provecho para conocer más la grandeza de Dios y sus maravillas. Y para cuando pienso o se trata de la Santísima Trinidad, parece entiendo cómo puede ser y me es mucho contento. Un día de la Asunción de la Reina de los Ángeles y Señora nuestra, me quiso el Señor hacer esta merced, que en un arrobamiento se me representó su subida al cielo y la alegría y la solemnidad con que fue recibida y el lugar a donde está. Yo no sabría decir cómo fue esto. Fue grandísima la gloria que mi espíritu tuvo de ver tanta gloria. Quedé con grandes trabajos y me quedó gran deseo de servir a esta señora, pues tanto mereció. Estando en un colegio de la Compañía de Jesús y estando comulgando los hermanos de aquella casa, vi un palio muy rico sobre sus cabezas. Esto vi 2 veces. Cuando otras personas comulgaban, no lo veía. Suscríbete al canal La Rosa de Alejandría. Comenta y comparte este vídeo.